Vamos al aire. Dame aire. Listo. Perfecto, las 10:33 en la República Argentina. Volvemos al estudio con algo de información. Ya veníamos conversando desde temprano sobre la posibilidad de dialogar con el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, el señor Facundo Jaime, al quien tengo en el teléfono. Buen día, Facundo, ¿cómo le va? Buen día para ustedes también, muy bien, gracias a Dios. Bienvenido nuevamente, Facundo, y la pregunta ahora, o por lo menos lo que hemos estado desarrollando a lo largo de esta mañana, es la utilización, cuando conducimos, de la comunicación que nos permiten los vehículos para alertar a los peatones, a los demás conductores, la maniobra que vamos a realizar, es decir, si vamos a doblar, si vamos a estacionar, si vamos a entrar en un garage, lo que sea, avisamos los argentinos, le damos cuenta al que viene detrás, delante, del costado, la maniobra que vamos a realizar de acuerdo al sondeo que ustedes vienen haciendo. Bien, de acuerdo al sondeo, sí, en gran medida. De hecho, la primera consulta que hicimos nos dio que más de el 89% de los encuestados, es decir, prácticamente 9 de cada 10 encuestados, nos han dicho que son usuarios habituales de las luces de giro. Pero bueno, acá como muchas veces dicen, yo soy cumplidor y el resto no, porque la segunda pregunta que hicimos fue la misma, pero no sobre el comportamiento propio, sino sobre el comportamiento ajeno. Y ahí ese prácticamente 9 de cada 10 personas, ese 90% se transformó en un 12%. Entonces, yo soy muy cumplidor, pero cuando me preguntan sobre el comportamiento ajeno tengo ojo clínico y el resto no cumple, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos muy reflejado en todos nuestros sondeos. Por eso, de hecho, también lo quisimos visibilizar en pero acá lo que hay que entender y tener bien claro es que para poder mejorar en lo que a seguridad vial respecta, cada uno de nosotros tiene que hacer una autoevaluación lo más fiel posible con la realidad, ¿no? Porque es imposible mejorar algo si primero no determiné que tenía una falencia en eso, ¿no? Claro, estaba escuchándolo, Facundo, y pensaba, somos así, siempre tendemos a echarle la culpa al resto, a los demás, si intentamos sacarnos de encima la responsabilidad que tenemos. Ahora, si no comunicamos nuestras señales, es decir, si cuando vamos a doblar no ponemos la luz de giro o lo que sea, ¿somos responsables también ante un siniestro? Pero claro que sí, sin duda, ni hablar. Acá la realidad es que quizá usted está dando en el clavo hablando de la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tocamos cuestiones de luces de giro, cuestiones de baliza, cuestiones inclusive hasta de bocina, hablamos de la comunicación en el contexto vial. Nosotros, o por lo menos mucha gente, cuando nos subimos a la mañana, metemos la llave en el tambor, nos ponemos el cinturón de seguridad y comenzamos nuestra marcha, muchas veces lo hacemos de forma cuasi automática, ¿no? Entonces está bueno que empecemos a estar mucho más conscientes y que tengamos mucho más presentes la importancia, la connotación que tiene al momento de evitar siniestros viales, tener una comunicación clara y fluida con el resto del entorno vial, no solo con autos y motos, sino también con peatones. Entonces ahí es donde tenemos que focalizar la atención y empezar a entender que cuando nosotros omitimos la luz de giro en un cambio de carril, lo único que hacemos es que para quien viene cerca en esa ruta, en esa autopista, un auto de forma imprevista se le puso adelante, entonces no tuvo oportunidad de prever, de predecir lo que iba a hacer el otro, entonces de esa forma no pudo ajustar su comportamiento de la forma más segura para, insisto, evitar siniestros viales. Entonces, insisto, por más de que tengamos mucha atención, la comunicación es fundamental en lo que a seguridad vial respecta, porque es imposible tratar de estar adivinando permanentemente si todos van a doblar en la esquina, si van a frenar intempestivamente, si van a frenar para estacionar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tenemos que tener mucho más presente en nuestra cabeza la importancia y la connotación que tiene la comunicación para evitar siniestros viales. Y en esa importancia, Facundo, en esa connotación que se podría llegar a tener, ¿qué dicen las edades de los encuestados? Es decir, ¿hay una diferencia? Porque venimos hablando quincenalmente sobre estas cuestiones y observamos que aparentemente los más jóvenes tienden a tener un poco más de responsabilidad sobre este asunto. Bien, te cuento, en las franjas etarias nos dio que los mayores de 50 años, ese 90-89% que te comentaba, sube a 94, es decir que el índice de utilización de luces de giro en mayores de 50 años es mayor, mientras que en menores de 30 años
vemos un descenso bastante marcado, siendo que de 89 baja a 81. Claro. Entonces, obviamente, ahí hay mucho que machacar, mucho que hacer, Claro. son las generaciones que vienen, entonces ahí es donde hay que poner mucho foco para mejorar, ¿no? Seguro. No quisiera adentrar en otras cuestiones que tienen que ver con el cuidado que debemos tener en caso de lluvias, pero bueno, hay un dato clave, es decir, a veces utilizamos las balizas de forma que por ahí a lo mejor no es la más adecuada. ¿Cuándo tenemos que utilizar las balizas? Bien, exacto. Las balizas se utilizan en primer medida cuando cuando vamos a ingresar en un garaje que queda a mitad de cuadra. La forma correcta de señalizarlo no es con luz de giro. Si yo pongo una luz de giro es muy probable que quien viene circulando detrás mío piense que yo voy a girar en la bocacalle, claro, en la esquina. Exacto. La forma correcta es señalizarlo con la baliza. La baliza sirve para anunciar que voy a detenerme para estacionar, para meterme en un garaje, o llegado el caso para evitar de algún imponderable sensible en el camino que amerite noticiar al resto del tránsito, pero no así para las inclemencias climáticas, para la lluvia. La ley no permite utilizar la baliza, no contempla la utilización de la baliza. Lo que contempla es obviamente la marcha a una velocidad precautoria, es decir, descendiendo la velocidad, y obviamente siempre sabiendo que el pavimento mojado va a requerir un mayor tiempo de frenado, una mayor distancia de frenado, quiero decir. Entonces ahí es donde... Sí, Facundo. Ahí lo que comentaba es la importancia del mensaje, la importancia de que todos hablemos el mismo idioma en seguridad vial. Entonces, claro, la baliza puesta en lluvia por ahí puede generar una confusión, porque puede pensar quien observa ese vehículo balizado que hubo un imponderable o que está por estacionar, ¿no? Claro. Digo, y lo interrumpí un par de veces, Facundo, porque me encantaría poder dialogar un poco más ampliamente sobre esto, porque van surgiendo cosas. Aquí mismo en la pantalla de nuestro ingreso de mensajes, tengo algunos que realmente son muy importantes y que me llevan a consultarlo por último, digo, Facundo. Es decir, ¿cuál sería la distancia, dice Ernesto, cuál sería la distancia prudencial para poner la luz de giro en las esquinas? Es decir, ¿cuántos metros antes, supongo yo habrá querido preguntar, debemos colocar la luz de giro? Excelente consulta. Lo ideal sería hacerlo alrededor de entre 30 y 20 metros antes de la bocacalle, como para darle tanto a mi propio vehículo tiempo para minorar la marcha, como para noticiar a quien viene detrás de que yo justamente voy a hacer, anunciando ese giro, esa vuelta a la esquina. Lo ideal sería realizarlo, como bien te decía, a unos 25 metros antes de la esquina. Perfecto. Seguimos aprendiendo y cuando sabemos en todo caso reafirmar los conocimientos, porque a la hora de conducir un vehículo lo hagamos con extrema responsabilidad. Agradecemos la presencia quincenal de Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Muchas gracias como siempre. Nosotros vamos a continuar debatiendo, aprendiendo, reafirmando conocimientos sobre esto que es tan importante. Gracias, Facundo. Gracias a ustedes. Un saludo.